Bienvenidos. Hoy, continuando con la materia de intervención policial, vamos a ver lo que son los servicios de emergencia. Bueno, está mal utilizado el término servicios de emergencia, porque en realidad una emergencia nos dice que es una situación en la cual una persona corre el riesgo de perder la vida. En realidad la policía va a tener servicios de emergencia, pero no porque esté perdiendo la vida alguna persona, simplemente porque está dentro de lo que es servicios de emergencia. Vamos a dividir. Una emergencia, entonces ya vimos, es una situación que pone en riesgo la vida de una persona. Una urgencia es una situación que requiere atención, pero no pone en riesgo la vida de una persona. Por lo regular es una cuestión médica, debe de acudir servicios de emergencia. En este caso, estamos hablando de una ambulancia, de la Cruz Roja, del servicio de urgencias médicas, pero se llega a englobar servicios de emergencia cuando un ciudadano habla a famoso 911, que es el servicio de emergencia que tenemos en México. Ese servicio de emergencia que tenemos en México y que todos podemos llamar en caso de que necesitemos alguna ambulancia, bombero, protección civil o policía. Marcamos el 911, es una central de radio, es una central donde los recepcionistas van a canalizar alguna unidad. Siempre te van a preguntar cuál es el servicio que requiere o cuál es su emergencia. Uno puede llamar y lo primero que va a escuchar es ¿cuál es su emergencia? Y en ese caso ustedes van a decir qué es lo que requieren o cuál es la situación por la que acaban de pasar. Puede ser que requieran una ambulancia, a lo mejor algún incendio, alguna inundación, podemos requerir la ayuda de protección civil porque algún cilindro de gas se está escapando su contenido, o simplemente fuimos objeto de algún delito. Entonces nos van a enviar al policía. ¿Dónde nacen los servicios de emergencia? En México, el 911 no es muy viejo, es del sexenio pasado, del 2014, con el presidente Enrique Peña Nieto. Anteriormente teníamos el servicio municipal, que era el 060, y el 066 para el servicio de emergencia estatal. Se llegó a homologar en el sexenio anterior. Su origen, el país que llega a tener el primer servicio de emergencia es Inglaterra. En el año de 1937 establece esa central de radio en la cual se podía brindar a los ingleses un servicio para ambulancias, bombero o policía. Cualquier inglés podía llamar a ese servicio y se le brindaba. El número era el 999. Anteriormente los teléfonos eran de unos engranes. Quizá los han llegado a ver. Era un teléfono con el cual se marcaba a través de engranes. Uno tenía que recorrer el número. El 999 era un poco más largo porque el 9 quedaba al otro extremo de la marcación. En Estados Unidos, en 1968, establecen el servicio de emergencia 911. Es más práctico. Solamente marcan el 9 y el 1, que es el más cercano a lo que es el tope de los engranes. Y de ahí, bueno, toda América Latina llegamos a utilizar el número 911. En Europa es el 112. La mayoría de los países de la Comunidad Europea llegan a utilizar el número de emergencia 112. Para nosotros es el 911. ¿A dónde llegan esas llamadas del 911? ¿O cuáles son los centros a donde se llega a recibir esa llamada? En el país llegamos a tener lo que son los C2, los C4 y los C5. ¿Qué son esos centros? Bueno, vamos a ver que son los centros de control. Si hablamos de un centro de control, estamos hablando de un C2. Esas estaciones son estaciones regionales, por lo regular no llega a controlar lo que es el municipio o alguna delegación, en el caso de la Ciudad de México. Tienen una central de manera regional que se va a encargar de monitorear las videocámaras y van a hacer
los encargados de enlazar a las ambulancias, patrullas, bomberos, protección civil, fuerzas armadas, policías, dígase municipal, estatal o federal. Ellos son los que tienen ese enlace. Es una estación regional que está a cargo del municipio o de alguna delegación. Después evolucionó a lo que fue un C4, que ese C4 es un centro de control, comunicación, comando y cómputo, y es la encargada de atender las llamadas, igual que el C2. Controla videocámaras, controla telefonía, controla bases de datos, es un centro de comunicación, un centro de comando. Es ahí donde se llega a tener el control de los radios, de los GPS de las patrullas, se llega a tener el control de cuántos policías están cerca de alguna escena. Si ustedes llaman al 911, los puede atender un C4 o un C5. Al final del día van a canalizar la ayuda. Ellos, a través de los sistemas de cómputo, van a saber qué unidad es la más cercana. Todas las unidades, todas las patrullas, ambulancias, patrullas estatales, municipales o federales, traen un GPS. Ellos tienen ese control y canalizan la llamada para la unidad más cercana. El C5, lo que llega a aumentar es lo que es el centro, es un centro de control, comunicación, comando, cómputo y calidad. En la Ciudad de México se le llama contacto ciudadano, pero en realidad el C5 se encarga de captar toda la información. Es el lugar donde se lleva el control de vehículos, tiene la base de datos de vehículos robados, vehículos que requieren alguna orden o que tienen alguna orden porque están embargados, fueron robados, tienen la información de las placas, tienen información sobre personas preliberadas, personas que son buscadas por la autoridad, personas que tienen alguna orden de aprehensión. Ellos llegan a tener esa información. Es el C5. Ahora no sé, más adelante podemos tener algún C6, pero hasta el momento es la unidad más grande. Es el centro de control, comunicación, comando y cómputo y calidad, el C5. ¿Por qué no hay C3? Bueno, sí existe un C3, solo que el C3 está reservado para el centro de control y confianza, que es la unidad encargada de evaluar a los policías. Es donde se llevan a cabo las evaluaciones de control de confianza para todos los policías. Ese es el C3. No se encuentra como dentro de las unidades o centros de emergencia, porque bueno, su actividad es diferente. Como centros de emergencia solamente tenemos C2, C4 y C5. La policía, cuando recibe el llamado, debe de ir preparado. Hay patrullas que llegan a traer su botiquín, un extintor, llegan a traer equipo para poder brindar los primeros auxilios o alguna atención primaria que se pueda requerir. Si se va a acudir a algún delito, hoy la policía, de acuerdo al 21 constitucional y de acuerdo a la ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, también va a actuar como primer respondiente. Debe de llevar su equipo, su cinta amarilla, debe de llevar sus conos, debe de traer sus guantes, deberá de traer el equipo mínimo necesario para poder activar o poder aplicar como primer respondiente. A esos C2, C4, C5, el policía debe de retroalimentar la información. ¿Qué fue lo que ocurrió? Debe de proporcionar la información. Por eso el policía siempre debe de tener en cuenta una libreta, que es su bitácora. Va a recabar los datos y deberá de proporcionar esa información a cualquiera de esos C2, C4 o C5. Si fue algún accidente, las personas involucradas, el tipo de vehículo, cuál es la situación con las personas. Podrá también requerir información a cualquiera de estos centros de control, ¿sí? Si detiene a una persona y cree que puede estar involucrada en algún delito
o cree que pueda tener alguna orden de aprehensión, cualquiera de esos C4 o C5 le puede proporcionar la información. Policía envía la información y cualquiera de estos C4 o C5 retroalimentará y le podrá proporcionar los medios para poder actuar el policía. Bueno, creo que en servicios de emergencia también el policía podrá aplicar lo que son los primeros auxilios. ¿Qué son los primeros auxilios? Nos dice que es la atención inmediata y necesaria que requiere una persona que ha sufrido algún accidente o agravado de alguna enfermedad y que requiere atención hasta la llegada de algún médico o algún encargado o algún profesional en urgencias médicas que se hará cargo del traslado de esa persona. Deberá de atender, entonces deberá de saber identificar el tipo de lesiones, deberá de saber identificar qué tipo de lesión, si es una herida, si es una hemorragia, un esguince, una fractura, una quemadura, alguna intoxicación, y deberá de tener en cuenta que deberá poder proporcionar esos primeros auxilios. También se le llega a capacitar para pequeñas situaciones de incendio. Una patrulla llega a traer un extintor, llega a traer, si no trae el extintor, por lo regular llega a traer algún garrafón con agua, con algún líquido, que no es lo recomendable, porque lo recomendable es el extintor. El extintor no es líquido, no es recomendable utilizar algún tipo de líquido en incendios, porque puede ser un incendio eléctrico y bueno, no es muy buena opción. Protección civil, el policía también llega a tener esa capacitación, se le brinda algunos conocimientos para conexiones, principalmente de gas, cuestiones eléctricas, cuestiones sobre alguna construcción, y podrá brindar también ese servicio de emergencia. Ahora, de lo que es el policía, en realidad se le capacita para poder brindar una atención a la ciudadanía que es víctima de algún delito, para prevenir algún delito o simplemente para aplicar las normas en caso de una violación a un reglamento. ¿Sí? Ese reglamento nos va a llevar a que la persona cometió alguna infracción, entonces el policía puede actuar en lo que son delitos y lo que son infracciones. Todo eso se lleva a un centro de control, comunicación, comando y cómputo. Hoy tenemos una ley que es el Registro Nacional de Detenciones. Cualquier situación se deberá de reportar. Estos centros proporcionan un folio y el policía deberá de actuar. ¿Sí? Si se llega a detener alguna persona, bueno, entonces vamos a ver en el siguiente módulo que es una detención. Vamos a ver en el último módulo, que es el siguiente, el tercer módulo, que es una detención. ¿Por qué se llega a detener a alguna persona? ¿Hacia dónde se canaliza? Todo esto se deberá de estar informando y estos centros deberán de estar tomando nota. No podemos tardar mucho tiempo desde que se detiene una persona a llegar ante la autoridad competente que se hará cargo de la situación. Entonces, continuamos en el siguiente módulo y vamos a ver lo que son las detenciones y los tipos de policía.